Buenas noches, buenas noches queridos colegas. Muy contento por la presencia de ustedes. Queremos agradecer a los colegas aquí presentes por tomarse el tiempo realmente de estar aquí, a los colegas que nos están siguiendo en forma virtual, la gente del interior. Queremos agradecerle, como les digo, por estar en nuestra primera reunión científica, la primera actividad científica del año de la Sociedad Paraguaya de Cardiología y Cirugía Cardiovascular. Como presidente de la sociedad y en nombre de la comisión directiva, le damos la bienvenida. Como saben, uno de los objetivos de nuestra sociedad es fomentar justamente la actualización de todos los conocimientos en cardiología que debemos tener aquí los socios de nuestra sociedad. Queremos agradecer a los ponentes, a nuestro ponente extranjero, que enseguida la doctora Cristina los va a presentar en forma formal. Queremos agradecer a nuestro ponente nacional. Queremos agradecer a nuestros panelistas, a nuestros presentadores aquí presentes por aceptar estar aquí en esta reunión. Agradecer, por supuesto, a todos los socios, agradecer a las sociedades amigas que nos auspician y queremos agradecer principalmente al laboratorio Beringer, a sus directivos, a Diego, a sus colaboradores que nos dieron la parte logística, este hermoso local donde estamos ahora. Entonces, vamos a comenzar con nuestra primera reunión científica. Va a ser nuestra moderadora, la doctora Cristina Cáceres. Ella es la directora del Consejo de Insuficiencia Cardíaca e Hipertensión Pulmonar de la sociedad. Adelante, doctora. Gracias, Raúl. La prevalencia de la insuficiencia cardíaca con FEBI preservada sigue aumentando a la par de la edad, la obesidad, el sedentarismo y los trastornos cardiometabólicos. En esta ocasión, para iniciar nuestras reuniones científicas, el tema que fue electo fue las estrategias en el manejo de la insuficiencia cardíaca y la disfunción renal. Un enfoque científico y práctico. Un chiquito voy a explicar cómo va a ser la modalidad. Vamos a tener en la primera parte de la reunión las presentaciones, las ponencias del doctor Palmer, del doctor Roger. Luego va a haber la presentación cortita de dos casos clínicos con dos preguntitas para que haya una suerte de participación interactiva. Va a aparecer un código QR en la pantalla. Está el ingeniero César Paredes que nos va a ayudar con eso. Es muy sencillo, me dice él, va a aparecer el código, se van a enlazar y vamos a hacer un par de preguntas, tanto del caso uno como del caso 2, a modo de iniciar la discusión y el debate entre los panelistas y los ponentes. Voy a presentarles ahora a nuestros invitados. El doctor Enrique Fireman, jefe de insuficiencia cardíaca y coordinador de la unidad en las clínicas Basterrica y Santa Isabel de la ciudad de Buenos Aires, Argentina, vicepresidente de la Fundación Cardiológica Argentina, es miembro titular de la Sociedad Argentina de Cardiología, es, es miembro del Comité Ejecutivo del Consejo Interamericano de Falla Cardíaca, de la Sociedad Interamericana de Cardiología, director del módulo de insuficiencia cardíaca del curso superior universitario de cardiología de la Universidad de Buenos Aires, Sociedad Argentina de Cardiología, disertante en congresos europeos y americanos de cardiología e insuficiencia cardíaca. Es director adjunto del Consenso de Insuficiencia Cardíaca de la Sociedad Argentina de Cardiología. El doctor Roger Ayala Ferrari, nuestro segundo ponente, él es doctor en Medicina y Cirugía de la Facultad de Ciencias Médicas UNA, pasantía de trasplante renal en el Hospital 12 de Octubre, Madrid, España. Él es diplomado en Gestión de Salud, diplomado en Diálisis Peritoneal en la Universidad Pontificia Bolivariana de Colombia,
Paz, presidente de la Sociedad Paraguaya de Trasplante. En el panel tenemos al doctor Manuel Castillo. Él es médico cardiólogo, es fellow del American College, es especialista de cuidados intensivos cardiovasculares, jefe del servicio de unidad coronaria del Hospital Central de IPS y jefe del servicio de consultorios externos del Instituto Nacional de Cardiología. Además, presidente de la Sociedad Paraguaya de Hipertensión. El otro panelista, el doctor Gustavo Olmedo, ¿lo vieron? ¿Está? Gustavo Olmedo es especialista en cardiología por la Universidad Católica de Lovaina, Bélgica. Él es expresidente de la Sociedad Paraguaya de Cardiología y Cirugía Cardiovascular y miembro del staff de cardiología del Hospital de Clínica y del Instituto Nacional de Cardiología. Además, fellow del Colegio Americano y del College Americano y Europeo. Después está con nosotros en la presentación de los casos clínicos la doctora Rocío del Pilar Falcón. Ella es internista, es cardióloga clínica, es miembro del staff de la División de Medicina Cardiovascular del Hospital de Clínicas, miembro de la Sociedad Paraguaya de Cardiología y Cirugía Cardiovascular y del Consejo de Cardiopatía en la Mujer de la Sociedad Paraguaya de Cardiología. La doctora Rosmarie Núñez, ella es especialista en cardiología y medicina interna, es magíster en ultrasonido en cardiología de la Universidad Nacional de La Plata, Buenos Aires, República Argentina, magíster en circulación pulmonar, Buenos Aires, República Argentina, y es miembro de la Sociedad Paraguaya de Cardiología y Cirugía Cardiovascular. Manuel, ¿te presenté? ¿Te presenté? Bueno, esos son nuestros invitados y sin más, invito al doctor Feynman para nuestra primera ponencia. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. La verdad que es un honor que me hayan considerado para la apertura de la actividad académica de la sociedad. Y la verdad que han elegido un tema que tiene dos características que lo hacen muy atractivo. Primero, que es fundamental, y segundo, que me gusta mucho. Así que bueno, vamos a tratar me parece muy buena la idea de hacerlo dinámico, de manera que primero voy a presentar el problema, hacer un pantallazo, para después poder aprovechar en la discusión con los colegas los temas que surjan. Lo que me han pedido para hablar es, bueno, ¿podemos tratar lo que no vemos cuando hablamos de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada? Y si quieren, la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, con un criterio un poco cinematográfico, podemos presentarlo como una historia de fracasos. Y ustedes fíjense la cantidad de estudios que se han llevado adelante y no han logrado alcanzar los objetivos buscados. Y nos podemos empezar a recordar estudios con irbesartán, con candesartán, con espironolactona, con dioxina, con nebivolol, sacubitrilo valsartán, y podemos seguir agregando estudios con ivabradina, estudios con nitritos, estudios con sildenafil. Ninguno de ellos alcanzó un resultado acorde a los objetivos que se habían fijado. Entonces, me parece que es válido plantearnos qué pasó si queríamos alcanzar un resultado y no lo alcanzamos, en qué nos equivocamos. Entonces, uno tal vez se puede empezar a preguntar si entendemos de lo que estamos hablando, si la fisiopatología de esta enfermedad es acorde a lo que nosotros pretendemos modificar. El segundo punto, que también es un punto importante, es que estamos hablando de una enfermedad que en realidad comparte síntomas y signos, pero tiene mecanismos fisiopatológicos diferentes. Y no me refiero ya a la separación entre la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida y fracción de eyección preservada, sino también a las distintas formas, a lo que ahora llamamos diferentes fenotipos de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Otro concepto importante que tenemos que tener en cuenta es que estamos hablando
de una enfermedad de comorbilidades, lo cual tiene dos implicancias. Primero, que seguramente lo que podamos hacer va a ser una pequeña parte, porque es como tapar un agujero de un colador. Entonces, la expectativa que podemos tener, tenemos que adecuarla a las posibilidades reales que podemos tener de ofrecerle beneficio a estos pacientes. Y el otro punto es que vamos a tener una alta tasa de eventos no vinculados con lo que estamos tratando, con lo cual es probable que los beneficios sean más acotados. Y por último, a lo mejor todo se limita a cuál sea el punto de corte de fracción de eyección que tengamos que tomar para que los estudios nos muestren resultados más atractivos. El primer punto que tenemos que diferenciar es que si bien todas las insuficiencias cardíacas se trata de pacientes que tienen disnea, disnea de reposo, disnea de esfuerzo, sobrecarga de líquido, hay dos grandes tipos de insuficiencia cardíaca que son la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida y la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Y simplificando todo conceptualmente, ¿qué podemos decir de la fracción de eyección reducida? Que es un problema que empieza en el corazón, ya sea porque el individuo sufre un infarto, una miocarditis, una agresión tóxica, por ejemplo, por drogas oncológicas, una cardiopatía congénita. Pero el problema primario es el corazón. Y ese daño cardíaco va a generar compromiso del resto de la economía del organismo. Eso es la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. Distinto de lo que es la insuficiencia cardíaca, no sé si ven ustedes de acá, con fracción de eyección preservada, donde, como les decía, es una enfermedad de comorbilidades. Primero aparecen las comorbilidades. Por eso no es casual que tengamos un nefrólogo entre nosotros. Y después eso compromete el corazón. Y lo más importante, lo que resume una parte importante de este tipo de insuficiencia cardíaca, no es la activación neurohormonal, sino que es la inflamación. De manera que es probable que el eje hacia donde nos dirigimos, del punto de vista terapéutico, debe estar más orientado hacia otros factores más allá de la activación neurohormonal. Ahora bien, es muy claro en un paciente que tiene 20% de fracción de eyección y tiene insuficiencia cardíaca, decimos que tiene insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. En un paciente que tiene 65% de fracción de eyección y tiene insuficiencia cardíaca, decimos que tiene insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. El problema está en la zona media, en esta parte. ¿Por qué? Porque no es que haya un mix en el mismo paciente. Se superponen pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida y pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Esto hace que no sea casual que si ustedes se fijan la curva de cualquiera de las intervenciones que incluyen todo el espectro de la fracción de eyección, intervenciones que actúan sobre el sistema neurohormonal, fíjense ustedes cómo el beneficio es muy contundente en fracción de eyección reducida y a medida que vamos aumentando la fracción de eyección, la magnitud del beneficio va disminuyendo. Pero fíjense también que el punto de corte absolutamente arbitrario de 40% probablemente sea corto y probablemente muchos pacientes en la franja entre 40 y 60% se comporten también como insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida y se beneficien. Claro, la magnitud del beneficio es menor porque va a haber muchos pacientes que no se van a beneficiar.
Otro concepto, nos metemos ahora en aquellos que tienen fracción de eyección preservada. No estamos hablando de que todos los pacientes son lo mismo. Hay diferentes fenotipos de la enfermedad y el problema es que pretendemos tratarlos a todos por lo mismo. Entonces, va a haber pacientes que se van a beneficiar y va a haber pacientes con resultado neutro y va a haber pacientes que se van a perjudicar. De manera que es más inteligente tratar de identificar el fenotipo de insuficiencia cardíaca que tiene ese paciente y orientar el tratamiento en forma específica. Algunos ejemplos. El género. ¿Qué pasa? La mujer tiene una fracción de eyección normal más alta que el hombre. Esto probablemente responde a una cuestión matemática. La mujer tiene un corazón más pequeño, de manera que el mismo volumen eyectado va a representar mayor fracción de eyección. De manera que lo que puede ser una fracción de eyección normal en el hombre va a ser una fracción de eyección reducida en la mujer. ¿Cuál es la consecuencia? Que la mujer se va a beneficiar con intervenciones para fracción de eyección reducida hasta valores más altos. Fíjense ustedes que cuando hacemos un corte, por ejemplo el estudio TopCat con espironolactona, vemos que la mujer se beneficia hasta una fracción de eyección más alta. Lo mismo pasa cuando hacemos con el estudio Paragon con sacubitrilo valsartán. La mujer se beneficia incluso con una fracción de eyección más alta que el hombre. Es decir, ya el sexo nos permite identificar que algunos pacientes se van a beneficiar más que otros. En los últimos años se está hablando mucho de fenogrupos y se intentan dividir de acuerdo con la inteligencia artificial, que me parece que es muy útil, pero nos ayuda a entender los mecanismos fisiopatológicos. Y esos mecanismos fisiopatológicos los podemos simplificar básicamente en dos fenogrupos. ¿Por qué acá hay tres? Porque el estudio TopCat tuvo la desgracia de incluir a muchos pacientes que no tenían insuficiencia cardíaca. Y obviamente esos pacientes no se beneficiaron con una droga para la insuficiencia cardíaca. De manera que el fenogrupo 1 lo corremos, lo dejamos de lado. Y fundamentalmente nos abocamos al fenogrupo 2 y al fenogrupo 3. Cuando hablamos del fenogrupo 2, ¿cuál es el paradigma de estos pacientes? Son básicamente ancianos de género femenino con una historia de hipertensión arterial, con muchas comorbilidades y a nivel cardíaco tienen dos características. Un ventrículo muy hipertrófico con una desproporción entre el tamaño de la cavidad y el tamaño de la pared. Tienen demasiada pared para la poca cavidad que tienen. Eso restringe el llenado. Y por otro lado, tienen aurículas grandes y tienen aurículas disfuncionantes. Hasta no hace mucho, subestimábamos absolutamente la aurícula como determinante de la insuficiencia cardíaca. Hoy por hoy sabemos que tenemos que mirar también a la aurícula para entender algunas insuficiencias cardíacas con fracción de eyección preservada. Y esto naturalmente va a llevar a dos compromisos que son la hipertensión pulmonar y el fallo renal. Este es un modelo. El otro modelo es un modelo que se entendió un poco más avanzado el tiempo, que es el modelo donde hay una preeminencia, pero pequeña, del hombre por encima de la mujer, pero la característica común más importante es obesidad y diabetes. ¿Y qué tienen en común la obesidad y la diabetes junto con otras patologías? La inflamación. Y es en este grupo de pacientes, básicamente pacientes obesos, pacientes diabéticos y pacientes inflamados, donde casualmente mayor fue el beneficio de la espironolactona. De manera que esto sirve como ejemplos de que no está bueno resumir toda la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada como si fuera todo lo mismo, porque hay distintas características que hacen que las respuestas terapéuticas también
puedan ser distintas. Y toda esta historia cambió cuando aparecieron las glifosinas. Y me tomo 2 minutos porque es muy interesante qué fue lo que pasó con las glifosinas. Ustedes saben que hasta no hace mucho tiempo el concepto de tratamiento de la diabetes, con la cual los diabetólogos y todos estábamos contentos, era alcanzar un nivel de hemoglobina glicosilada acorde a lo que buscábamos. Sin embargo, lo que aprendimos es que el principal problema del diabético es que el diabético se muere. Y el diabético se muere por problemas cardíacos. De manera que empezamos a cambiar el enfoque de que en el tratamiento de la diabetes necesitábamos efectividad cardiovascular, pero además necesitamos seguridad cardiovascular. Y allá por el año 2008 hubo uno más de otros tantos estudios, en este caso con la rosiglitazona, que demostraron que la rosiglitazona, una excelente droga para la diabetes, aumentaba el riesgo de hospitalización por insuficiencia cardíaca. Entonces, el organismo norteamericano de las drogas y alimentos, que es la FDA, dijo, si ustedes quieren que yo les apruebe un tratamiento para la diabetes, lo primero que me tienen que demostrar es seguridad cardiovascular. Y así surgió el concepto de MACE, que es eventos cardiovasculares adversos mayores, y las drogas tuvieron que demostrar que eran seguras para prevenir infarto de miocardio, accidente cerebrovascular y mortalidad cardiovascular. Y esa fue la razón por la que se llevó a cabo el estudio EMPA-REG, para demostrar seguridad cardiovascular. El estudio demostró seguridad cardiovascular, pero además demostró eficiencia, redujo los eventos cardiovasculares mayores en un 14%. Y acá viene lo más interesante. Les recuerdo que el evento era infarto, ACV o muerte. Sin embargo, fíjense que no redujo el infarto, no redujo el ACV. Entonces, uno dice, ¿dónde está esa reducción de los eventos? Y está en el tercer evento, que es lo más llamativo. No redujo el ACV, no redujo el infarto y redujo la mortalidad cardiovascular con una magnitud extraordinaria. No hay estudios con drogas que te muestren un 38% de reducción de la mortalidad cardiovascular. Esto arrastró a una reducción del 32% de la mortalidad global, pero trajo otra sorpresa, tan llamativa como que reducía la mortalidad, es que reduce la hospitalización por insuficiencia cardíaca. De manera que la explicación del beneficio en los pacientes diabéticos de las glifosinas está, en este caso, en la prevención de la insuficiencia cardíaca. El camino después fue bastante lógico. ¿Estaremos hablando de una droga para la diabetes o además estamos hablando de una droga para la insuficiencia cardíaca? El resto de las drogas que también salieron a buscar su efectividad coincidieron todas en que las glifosinas reducen la hospitalización por insuficiencia cardíaca en los pacientes diabéticos. Estudiamos entonces pacientes diabéticos o no diabéticos que tuvieran insuficiencia cardíaca. Empezamos por fracción de eyección reducida y obtuvimos resultados beneficiosos con dapagliflozina y con empagliflozina. Y entonces pasamos a lo que nos interesa a nosotros hoy, que es la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Y acá es donde empezamos a dar vuelta a la historia. Por primera vez aparecen drogas que demuestran resultados beneficiosos en los estudios. Las dos drogas, la empagliflozina con el estudio Emperor-Preserve, la dapagliflozina con el estudio de LIVER. ¿Qué es lo que incluyeron? Pacientes que tuvieran más de 40% de fracción de eyección, que fueran o no diabéticos, es decir, resultados independientes de la condición de diabéticos de los pacientes, que tuvieran un piso de filtrado glomerular, en el caso de la empagliflozina,
de 20 mililitros minuto y en el caso de la dapagliflozina 25, de manera que vamos bajando el piso de aceptación de deterioro de la función renal para poder medicar a estos pacientes. Resultados positivos. La empagliflozina reduce el evento de muerte cardiovascular u hospitalización por insuficiencia cardíaca en un 21%, la dapagliflozina lo reduce en un 18%. Si disecamos, vemos en primer lugar la velocidad del efecto. En este caso, ya con un poquito más de 2 semanas, tenemos beneficio en la intervención. En la reducida, el beneficio se ve ya a los 13 días. Después, vemos que reduce un 27% la hospitalización por insuficiencia cardíaca. Y este dato, que es muy interesante, que se repite en todos los estudios con gliflocinas. Ustedes saben que primero, a medida que vamos envejeciendo, vamos disminuyendo el filtrado glomerular. Pero esa disminución del filtrado glomerular es mucho mayor en los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca. Y lo que hacen las gliflocinas es enlentecer esa progresión en el deterioro de la función renal. Es decir, tiene un efecto protector cardíaco y tiene un efecto protector renal. Y creo que no estoy spoileando lo que el doctor va a comentar después. Otro dato que nos interesa es el que tiene que ver con la calidad de vida. El paciente con insuficiencia cardíaca vive mal y lo que más valora es que pueda vivir mejor. Las gliflocinas ayudan a mejorar la calidad de vida de estos pacientes. Y dejando de lado la mortalidad, fíjense ustedes que reduce la necesidad de aumentar los diuréticos, reduce la hospitalización, pero reduce además la hospitalización en área crítica y en aquellos que se internan en área crítica, reduce la necesidad de requerimiento de drogas vasoactivas. Fundamental, es muy útil en los diabéticos, de la misma manera que lo es en los no diabéticos cuando hablamos de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Si sumamos los dos estudios, hay una reducción de la mortalidad cardiovascular en el límite estadístico. Y otro dato reciente que es muy interesante, que es la primera vez que tenemos respuesta a la pregunta que nos hacemos con todos los tratamientos, porque los estudios tienen un seguimiento limitado, después termina el estudio y uno dice, che, ¿y hasta cuándo se lo tengo que dar? ¿Llevo 1 año, 2 años? ¿Tengo que seguir eternamente? Y la respuesta pareciera ser que sí. Fíjense ustedes, esto es un estudio de los estudios Emperor, donde a los pacientes se los analizó un ratito antes de que salgan del protocolo y un ratito después de que salieron del protocolo. Y fíjense ustedes cómo, cuando estaban en el protocolo, la tasa de eventos era menor con empagliflozina y cuando salen del protocolo, la tasa de eventos aumenta. Es decir, que el beneficio de las gliflocinas no se limita en el tiempo. Mientras el paciente está, se va a beneficiar con la intervención. Y entramos entonces por primera vez en intervenciones que exceden a la fracción de eyección. Y esto, más allá de que se lo doy a todos, me sirve porque no necesito la fracción de eyección para definir e iniciar un tratamiento. Obviamente lo necesito para un montón de cosas, pero si mi paciente tiene insuficiencia cardíaca, tiene indicación de gliflocinas. Hay muchas cosas, por ejemplo, no le voy a indicar un cardiodesfibrilador a un paciente que tiene fracción de eyección preservada porque no tengo evidencia, pero para esto me sirve. De manera que en relación con la intervención terapéutica tenemos dos grupos. Aquellas drogas cuyo beneficio depende de la actividad neurohormonal que sirven en los que tienen fracción de eyección reducida. Y probablemente incluyamos también a los que tienen fracción de eyección levemente reducida e incluso un poquito más. Como les mostré antes, podemos llegar a lo mejor hasta un 60%. Y por otro lado, las gliflocinas
cuyo efecto es independiente de la fracción de eyección. Por primera vez tenemos una intervención que beneficia a todo el espectro de la insuficiencia cardíaca. A partir de acá, las guías en mi país incluimos como nivel de indicación 1 y nivel de evidencia A el uso de gliflocinas tanto en pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección levemente reducida como con fracción de eyección preservada. Y recientemente la guía europea se actualizó justamente por esto, porque aparecieron, desde que se publicó la guía en el 2021, el estudio DAPA, el DELIVER, perdón, y el estudio Emperor Preserve. De manera que hoy por hoy tenemos dos estudios de grandes dimensiones que hacen que las gliflocinas sean indicación 1A en los pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada o levemente reducida. De manera que la magnitud del beneficio de las gliflocinas se destaca por encima de las otras intervenciones. En el paciente hospitalizado con fracción de eyección preservada, también tenemos evidencias de que podemos empezar incluso antes que el paciente se vaya de alta. Este es un estudio con sotagliflozina, el SOLOIST, que incluyó pacientes hospitalizados o recientemente externados. El estudio EMPULSE, con empagliflozina en pacientes hospitalizados, también demostró el beneficio en este grupo de pacientes independientemente de la fracción de eyección. Un par de datos más que me parece importante comentar. Primero, esta es una enfermedad de comorbilidades. Nos corremos ya de las gliflocinas y pensamos en que tenemos que ocuparnos de todas las otras enfermedades. Tenemos que tratar la enfermedad coronaria, tenemos que tratar la hipertensión arterial y hay otras intervenciones que a lo mejor no tenemos tan claras. La enfermedad renal claramente es una de ellas. Otra que subestimamos son las apneas del sueño y otra que cada vez empezamos a aprender más es el tema de la obesidad. Y en relación con la obesidad, ustedes saben que el año pasado se presenta y se publica en el New England Journal of Medicine una primera intervención farmacológica con semaglutide que demuestra que los pacientes obesos no diabéticos con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada se benefician con la semaglutide. Claro, la duda que tenemos ¿es una intervención para la insuficiencia cardíaca o es una intervención para la obesidad? Sin embargo, yo creo que la pregunta está mal planteada, porque si es una intervención para la obesidad y beneficia a la insuficiencia cardíaca, será una intervención para la obesidad, pero también es una intervención para la insuficiencia cardíaca. Y esto realza no solo el semaglutide, sino que realza la importancia de ocuparnos de la obesidad en el paciente con insuficiencia cardíaca. Y probablemente eso lo discutamos con los casos clínicos. Y por último, el gran desafío es el desafío diagnóstico. ¿Por qué? Porque lo que nos dicen las guías es demasiado escueto. El paciente tiene que tener síntomas y signos. El problema es que está lleno de pacientes que tienen los mismos síntomas y signos y no tienen insuficiencia cardíaca. Y nos dice que veamos alteraciones estructurales. Y el problema está lleno de pacientes que tienen esa alteración estructural, pero no tienen insuficiencia cardíaca. De manera que tenemos dificultades de los dos lados. Uno es el que tiene disnea, pero no tiene IC, y otro es el que tiene alteraciones estructurales, pero no tiene insuficiencia cardíaca, no tiene disnea. Para ayudar los americanos de la Clínica Mayo y los europeos trataron de darnos algoritmos que nos ordenen un poquito, especialmente en el paciente dudoso. En general se tiende a creer que este algoritmo es para todo paciente con IC con FEI preservada. Esto es para los pacientes con IC con FEI preservada, donde tenemos dudas. Y jerarquizan la fibrilación auricular fundamentalmente, la obesidad, la hipertensión arterial, la hipertensión pulmonar, las presiones de llenado y la edad. Con todos esos criterios hacen un puntaje
y en aquellos pacientes que están en un puntaje intermedio, nos invitan a que hagamos algo más, por lo menos una prueba de esfuerzo con eco, para ver si con el esfuerzo aumentan las presiones de llenado, como para concluir que el paciente tiene insuficiencia cardíaca. Los europeos lo hacen con una visión más global, desde el paciente en atención primaria, que hay que pensar en la insuficiencia cardíaca. El cardiólogo tiene que ser más específico con los péptidos natriuréticos y con las variables de congestión que busca con el ecocardiograma. El paso siguiente va a ser el test de esfuerzo, cuando quedan dudas, que puede ser con imágenes o puede ser invasivo. Y por último, estudios con imágenes para discriminar miocardiopatías específicas, amiloidótica, hipertrófica, que expliquen esta enfermedad. De manera que para concluir, el primer concepto es que a lo mejor en esta patología tenemos que correr un poquitito nuestro ego y no considerarlo de un punto de vista cardiocéntrico. Es decir, no resumir todo en la insuficiencia cardíaca, sino que entender que la inflamación y el envejecimiento van a generar varias enfermedades y una de ellas es la insuficiencia cardíaca. De manera que en lugar de hablar de insuficiencia cardíaca y comorbilidades, deberíamos hablar de varias enfermedades que están todas a la par y que el neumonólogo va a generar la enfermedad pulmonar obstructiva y el nefrólogo va a jerarquizar la insuficiencia renal, el hematólogo la ferropenia y nosotros la insuficiencia cardíaca. Pero si perdemos de vista que todas estas tienen un denominador común, probablemente perdamos de vista el objetivo terapéutico. De manera que para concluir, la insuficiencia cardíaca es un lío, nosotros usamos la palabra despelote, que incluye a muchas enfermedades que tienen algo en común, pero a veces responden a mecanismos fisiopatológicos diferentes, que va a ser difícil tener mucho suceso en el tratamiento específico, porque lo que les decía recién, evitamos la insuficiencia cardíaca, pero si no tenemos una intervención global, los pacientes van a tener competencia de eventos, entonces evito que se muera de insuficiencia cardíaca y se me va a morir por otro problema, que el concepto esquemático de hasta 40% probablemente lo tenemos que hacer más laxo y pensar en el tratamiento como si fuera reducido a fracciones de eyección un poco más altas, que independientemente de la fracción de eyección, hoy por hoy las glifosinas son la única alternativa terapéutica que abarca toda la insuficiencia cardíaca y que tenemos que empezar a considerar las comorbilidades y del punto de vista de intervenciones probablemente hoy tenemos que mirar con un poco más de detenimiento también a la obesidad. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Feynman. Gracias por el recorrido que nos hizo de esta enfermedad por un túnel en donde tantos estudios fallidos, ¿verdad? Hacia la luz de un tratamiento que podría beneficiar a los pacientes. Durante el panel lo vamos a discutir. Ahora el doctor Roger Ayala va a hablar sobre disfunción renal en pacientes con insuficiencia cardíaca, claves terapéuticas para su manejo. Hola, hola. Bueno, muchas gracias por invitarme al doctor Raúl Ortiz Guerrero, a toda la Sociedad Paraguaya de Cardiología y Cirugía Cardiovascular. Es un honor para mí estar con ustedes hoy. Y hoy me toca hablar de la disfunción renal en pacientes con insuficiencia cardíaca, claves terapéuticas para su manejo. Le pedí a la inteligencia artificial que dibuje un logo del corazón con el riñón y me dibujó eso. Ah, esto encontré y me causó mucha gracia, ¿verdad? Eh, Silencio, puede haber nefrólogos.
está la creatinina alta y la previa y la ecografía y la orina y la del año pasado y cómo está el potasio, está seco. Rápidamente el nefrólogo hace este tipo de preguntas, se lo descubre rápidamente, entonces le matan, ¿verdad? Eh, el impacto pronóstico y la terminología en la función renal. Primeramente, el impacto pronóstico. La enfermedad renal crónica, definida como una tasa de filtración de menos 60 mililitros por minuto, o la presencia de albuminuria, está presente en el 4.5% nada más de la población general. Mientras que existe una alta prevalencia en insuficiencia cardíaca y afecta al 50% de los pacientes con una fracción de eyección conservada o reducida. Entonces es impresionante, ¿verdad? De 4.5 a 50%. O sea, los que tienen falla cardíaca, el 50% tienen alguna afectación renal. El impacto pronóstico de cualquier reducción de tasa de filtración glomerular está bien establecido en la insuficiencia cardíaca. En la presencia de insuficiencia cardíaca hay una duplicación del riesgo de mortalidad. Es decir, que en un cardiópata con falla renal tiene dos veces más probabilidad de morir. Es importante destacar que la tasa de filtración reducida es un predictor más fuerte de resultados adversos que una reducción de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo. Las terapias médicas para más que salvan este tipo de vidas tienen efectos directos sobre la hemodinamia renal y el manejo de los solutos. La interpretación errónea de los resultados de una elevación transitoria de la creatinina o una disminución de la tasa de filtración hace que el cardiólogo y o el nefrólogo interrumpan abruptamente la terapia que puede ser beneficiosa y salvar vidas, ¿verdad? Hoy vamos a hablar de lo que es síndrome cardiorrenal. Ustedes conocen muy bien esto, pero hoy nos vamos a enfocar más de cardiorrenal más que reno cardíaco, ¿sí? Entonces nos vamos a ocupar del tipo 1, la cardiorrenal aguda, tipo 2, cardiorrenal crónica, y la cardiorrenal que sería secundaria a enfermedades sistémicas. La fisiopatología es muy importante para tener en cuenta las claves terapéuticas posteriormente, ¿verdad? Básicamente, uno a uno, pensé en fisiología y pensé, ¿qué le pasa al paciente con una falla cardíaca? ¿Qué le pasa al riñón? ¿Verdad? Nosotros pensamos mucho en el riñón, así como ustedes piensan mucho en el corazón. Primero, se entiende que por un output bajo, un gasto cardíaco bajo, hay una disminución de la presión de perfusión renal. Perdón, por atrás. Hay una disminución de la presión de perfusión renal por un gasto cardíaco bajo. Esos son cambios hemodinámicos iniciales. Se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Ustedes saben que van de la mano con el sistema nervioso simpático y van también de la mano con el sistema homorregulador en la regulación de agua, sal y presión arterial. En ese momento ya hay una vasoconstricción en general. Hay una vasoconstricción de la arteriola eferente, la aferente, la eferente. Al haber una vasoconstricción eferente, hay una hipertensión glomerular. Como el riñón detecta que le viene poco fluido, poca presión de perfusión, cierra la eferente para mantener la filtración glomerular. Ese es un mecanismo de compensación normal y como todo en fisiopatología, cuando se sobreestimula se convierte en algo malo. Esa hipertensión glomerular posteriormente va a hacer daño. Hay un aumento de la fracción de filtración por reducción de flujo plasmático renal y se reabsorbe más sodio en el túbulo proximal. Entonces hay menor oferta de cloro y de sodio en el túbulo distal. Esto le informa a la mácula densa, las células yuxtaglomerulares secretan renina por el sistema autorregulación túbulo glomerular y se activa el sistema renina-angiotensina permanentemente. Hay una retención de agua y sodio, tanto por la angiotensina 2 como por la aldosterona. Ustedes que se saben que se retiene más agua y sal por la angiotensina 2, 2/3, y por la aldosterona 1/3. O sea, la angiotensina sola retiene muchísima agua y sal. Un aspecto muy importante que me di cuenta es que
En la fisiopatología de la enfermedad renal en insuficiencia cardíaca, la congestión venosa es igual o más importante que un gasto cardíaco bajo. Es decir, a no haber un buen retorno de sangre, hay un éxtasis a nivel venoso, eso provoca mucha congestión, aumento de la presión venosa central y todo eso produce un estado de inflamación, lesión de los podocitos, hiperplasia mesangial, estrés oxidativo y empiezan a perderse nefronas por fibroblastos, esclerosis, etc. Y ahí empieza la teoría de Brenner, la de la pérdida de las nefronas. Es decir, si entre 10 personas podemos levantar una mesa, lo podemos hacer entre 8, pero entre 6 ya no vamos a levantar esa mesa y ahí ya no podemos más levantar la mesa. Es decir, cuando un número de nefronas X ya no funciona, ahí empieza a haber una elevación de la creatinina y descenso en la tasa de filtración glomerular. Para nosotros, un riñón ya perdido es el que tiene fibrosis intersticial, esclerosis glomerular y atrofia tubular. Esta es la declinación de la tasa de filtración glomerular. Ustedes pueden ver en verde lo que es en una persona normal. A partir de 40 a 50 años, uno pierde 1 mililitro por minuto por año de clearance de creatinina. Sin embargo, en un paciente con insuficiencia cardíaca, ustedes ven en anaranjado, hay un deterioro mucho más importante y en el peor de los casos, hay un deterioro de 5 mililitros por minuto por año, en un deterioro extremo. En la falla cardíaca, cuando empezamos a utilizar bloqueantes del sistema renina-angiotensina, nosotros detenemos un poco. Ustedes pueden mirar en el otro, en la otra representación, ustedes pueden mirar que con el sistema renina-angiotensina bloqueando con los IECA o con los ARA, nosotros no tenemos realmente una recuperación de esa tasa de filtración glomerular. Introduciendo las tres drogas, IECA-ARA, ARNI, que es el sacubitrilo, ¿verdad? Y el ISGLT2, nosotros tenemos un descenso inicial de la tasa de filtración glomerular, que es lo que mostró el doctor, el colega recién. Al iniciar el ISGLT2, o el IECA, o el ARA, o el sacubitrilo, hay un descenso inicial en etapa 1. En el IECA queda así, pero los que tienen beneficios son sobre todo el ISGLT2, que muy lentamente, el ISGLT2 tiene beneficios muy rápidos para el corazón, pero hay que tenerle paciencia para el riñón. Tiene beneficios lentamente, hay que tenerle paciencia, quizás meses y a veces años. Pero hay una recuperación, ustedes ven en el verde, de la tasa de filtración glomerular, no solamente disminución del descenso, sino que se cruza con la línea anaranjada y con el sacubitrilo tenemos también una leve recuperación o disminución también del deterioro de la función renal. Con las otras drogas, con ninguna no se consigue eso. Bueno, esto es un poco la fisiopatología del síndrome cardiorrenal de tipo 1, ya lo habíamos hablado, causas hemodinámicas, sistemas renina-angiotensina, sistema simpático, factores humorales, hay aumento de volumen, hay congestión, presión abdominal aumentada y sobre todo también disminución de presión de perfusión por un volumen cardíaco disminuido. Lo mismo pasa en estado crónico, en una falla crónica y un riñón crónico, solamente que se aceleran los procesos de aterosclerosis, se aceleran los procesos de esclerosis y de deterioro porque se mantiene en el tiempo. En los casos de falla renal, cardiorrenal tipo 5, que son por enfermedades sistémicas, tenemos los casos de diabetes, amiloidosis, vasculitis, sepsis, sarcoidosis, cirrosis. Existen una serie de situaciones fisiopatológicas, aparte de las mencionadas, en donde entran a tallar la fisiopatología propia de cada una de las enfermedades citadas. Definiciones de lo que es empeoramiento de la función renal. Yo leí muchas revistas y artículos de cardiología para dar esta charla y a los cardiólogos les gusta hablar de empeoramiento de la función renal, por eso Worst Renal Function, ¿verdad? Cuando ellos hablan de deterioro de la función renal, para nosotros ya es una insuficiencia renal, ¿verdad?
Entonces, definiciones basadas en tasa de filtración, más del 25% de descenso de la tasa de filtración o disminución de 5 de clearance. Definiciones basadas en cistatina C, que es mucho mejor que la creatinina, pero no se usa, no tenemos en Paraguay, más de 0,3 de aumento. Y basada en creatinina, aumento de 0,3 o de 0,5 o más del 25% en general. Son muchos tipos de definiciones, pero para nosotros los nefrólogos ya no usamos más Casey Rifle, no usamos más AKIM, usamos el CADIGO, aquí CADIGO, ¿sí? Cuando hablamos de falla renal aguda, usamos injuria renal aguda, aquí de CADIGO, en donde hay un componente de diuresis y hay un componente de creatinina sérica. El componente de diuresis en nivel 1, menos de 0,5 ml por kilogramo hora en 6 a 12 horas, con una creatinina de 1,5 a 1,9. En etapa 2, menos de 0,5 mililitros por kilogramo peso hora durante 12 horas, una creatinina que ya va de 2 a 2,9. Y en etapa 3, 0,3 ml kilogramo hora o oligoanuria ya, y una creatinina de 3. Eso es lo que nosotros utilizamos. Bueno, la función renal en la falla renal aguda. En la falla renal aguda ahora, los cambios de la función renal son más frecuentes durante los primeros días del ingreso en la internación. Hay una hipoperfusión renal secundaria al bajo gasto cardíaco, hay una congestión venosa. En la hospitalización se utilizan los antagonistas neurohormonales, que son los antialdosterónicos, que ellos usan mucho, usan ustedes, espironolactona, eplerone, están usando también. Y el tratamiento diurético intensivo, diuréticos de asa, como la furosemida, sobre todo la torasemida, se usa poco acá. Ese es el momento en donde queremos dejar un mensaje donde se produce un pseudo empeoramiento. Es decir, que si nosotros no tenemos más del 50% del deterioro de la función renal, y si nosotros no tenemos una disminución de la diuresis, nosotros no tenemos por qué suspender el tratamiento de descongestión. Si nosotros tenemos un aumento del 100% de la creatinina, o sea, de 1 vamos a 2, pero si vamos a 1,5 nomás, no hay que suspender el tratamiento, no hay que desesperarse. Son cambios hemodinámicos transitorios. Si el paciente sigue orinando, que es lo que nosotros queremos, no hay ningún problema. Y si el potasio está controlado, podemos seguir adelante. Finalmente, quería nada más mencionar en esta diapositiva, en enfermedades concomitantes, cuando el paciente está internado, nosotros le empezamos a hacer los antialdosterónicos o la furosemida, intervienen otros factores, infecciones, hemorragias, usamos contraste iodado y usamos los famosos antiinflamatorios. Entonces, lo primero que hace el nefrólogo cuando llega, en general, dice no AINES, no AINES, ¿verdad? Dice el contraste iodado, se hace un estudio de probabilidad de nefropatía por contraste, si es diabético, no, si tiene falla cardíaca o no, si está orinando, etcétera. Se puede o no hacer, y si es necesario se hace el cateterismo porque está en juego la vida, ¿no? Y las infecciones hemorragias son situaciones que hay que tratar de compensar con antibióticos o con volumen y otra fusión, ¿verdad? Los objetivos de la decongestión son entonces tratar de llegar a una euvolemia, asegurar una buena perfusión, mantener este tratamiento, modificación de la enfermedad, y para evaluar la respuesta de la furosemia, se tiene que medir la natremia después de 2 horas, y si es menos de 50 a 70 miliequilitros litro, podemos intensificar el tratamiento diurético. Esto sería un algoritmo. Tenemos un paciente con insuficiencia cardíaca, cómo evoluciona la filtración glomerular y la función tubular. Inicialmente, por todo lo que dijimos, hay un aumento o empeoramiento de la función renal. Nosotros tenemos que verificar que el paciente no tenga ninguno de esos factores que citamos anteriormente. La pseudo
falla renal, o como ustedes le dicen, o empeoramiento de la función renal, pero que sería más bien hemodinámico o prerrenal para nosotros, es por la utilización de IECAS ARAS o sacubitrilo o por los diuréticos mismos. Pero cuando hay infecciones, sepsis, sangrados o uso de contraste u otro factor, se puede volver realmente una falla renal aguda aquí y hay que estar pendiente de eso, ¿verdad? Este es un algoritmo de descongestión. Una vez más, hay que chequear. Se utilizan los diuréticos, cualquiera de ellos, y hay dos grandes cosas muy importantes que tenemos que tener en cuenta. Esto es un algoritmo que siempre nos sirve a nosotros en nefrología. Hay factores prerrenales, hay factores intrínsecos renales o hay factores postrenales. Primero, el estado de volumen. Es decir, hay edemas, hay enasarca o realmente la piel está seca o está deshidratado. ¿Cómo está la presión venosa central? Quizá una ecocardio, utilizamos mucho, transtorácica u otro tipo de ecocardio. Nosotros miramos mucho ahora la vena cava inferior, el colapso o no, para ver el estado volumétrico. Ver la lúmina en plasma para ver el volumen intravascular eficaz. Y se usa mucho también ahora la ecografía pulmonar para evaluar edema pulmonar. Si tenemos una hipotensión con congestión, tenemos una hipoperfusión. En este caso, no tenemos hipotensión, congestión, hipoperfusión, podemos aumentar los diuréticos, podemos usar vasodilatadores arteriales y venosos, evitar en pacientes con menos de 90 de presión arterial, podemos usar el NTG, el dinitrato isosorbide, el nitroprusiato y el nesiritide, ¿verdad? Es decir, cuando no tenemos congestión e hipotensión arterial, podemos utilizar vasodilatadores a más de diuréticos. Cuando sí tenemos congestión con hipotensión e hipoperfusión, hay que discontinuar los antihipertensivos y hay que empezar con los inotrópicos, dobuta, dopa, milrinone, enoximone, levosimendan, etc. La respuesta diurética, la furosemida, la dosis de furosemida es dosis-respuesta. Con la menor dosis con que vos conseguís respuesta diurética, esa es la dosis. Y nosotros podemos aumentar las dosis, inclusive hasta 800 miligramos, o sea, lo que sea, si tenemos respuesta diurética. El exceso de uso de diuréticos, de ASA o asociado a tiazida, suele dar trastorno electrolítico, sobre todo hiponatremia, ¿verdad? La respuesta esperada es una diuresis de 100 a 150 ml hora. Tenemos que medir la natriuresis y como dijimos hace rato, si es menos de 70, tenemos que insistir con los diuréticos. Y tenemos que ver el balance neto, es decir, cuánto orinó realmente de 24 drogas. Asociación de drogas. Se suele asociar la tiazida a la furosemida por el fenómeno de escape tubular, porque la furosemida es un diurético del asa de Henle, de la bomba de cloruros, y vuelve a entrar en el túbulo distal. Entonces, al bloquear los dos, el asa de Henle, el túbulo distal con una tiazida, evitamos el fenómeno de escape, aumentamos la natriuresis, pero eso produce también a veces hiponatremia. Hay algunos que usan albúmina, sobre todo cuando la albuminemia está baja, pero es tirar albúmina al tacho realmente, ¿verdad? Pero suele tener efecto. Y una vez más, el ISGLT2 se utiliza como decongestivo en insuficiencia cardíaca. Hay artículos al respecto y hemos presenciado casos cuando no funciona resistencia a la furosemida o a tiazida, se utiliza SGLT2 y hay una buena natriuresis. Las estrategias paralelas, ajustar las drogas a la tasa de filtración glomerular, la ecuación que más se usa es el CKD-EPI, evitar el uso de AINES, evitar episodios de hipotensión arterial, la menor dosis eficaz, esa es la dosis de la furosemida, evitar la deshidratación, ajustar las dosis de IECA, ARA, diuréticos, de ASA o tiazídicos, monitorizar el potasio, verificar el uso y dosis de los antagonistas mineralocorticoides. Es el esquema de aquí. Es importante saber si es prerrenal o si es postrenal. Una ecografía nos puede ayudar para eso. Y vamos a enfocarnos entonces en lo que se llaman las estrategias terapéuticas dirigidas a
por guías para el paciente, ¿verdad? El GMTD. El doctor ya nos dio una excelente charla en falla cardíaca con fracción de eyección preservada o moderadamente afectada. El ISGLT2, el único que demostró útil. Sin embargo, en la fracción reducida están los 4 pilares, IECA, ARB o ARNI, sacubitril, los beta bloqueantes, los ISGLT2 y los MRA. De los MRA hay uno nuevo que se llama finerenone, que no es esteroideo y que produce una disminución de la inflamación y de la fibrosis y tiene muchos estudios como el Figaro, el Fidelity, con buenos resultados. Seguramente lo vamos a tener dentro de poco en Paraguay. La optimización terapéutica es lo que acabamos de verificar y este es un cuadro que les quería mostrar de drogas que se utilizan en falla cardíaca, IECA, beta bloqueantes, MRA, RNI y SGLT2 e incluso ibabradine, vericiguat o mecatil, mercadil. Ustedes ven que en verde la dosis, perdón, en verde el nivel de evidencia es muy alto. En rojo no está recomendado. En verde un poco claro es más débil y en una escala de gris o verde muy agua no hay casi evidencia. Ustedes pueden ver que en este esquema los SLGT2 y los ARNI sacubitril son los únicos que tienen efecto realmente impacto en la disminución de la tasa de filtración glomerular. Solamente el SGLT2 y el sacubitrilo. Lo demás no tienen impacto en la disminución de la tasa de filtración glomerular. Asimismo, ustedes pueden ver hasta cuándo yo puedo usar este tipo de drogas. El SGLT2, las glifosinas, después en Paquidney se llegó hasta 20 ml minuto, por ejemplo. El finerenone o plerenone hasta 30 y así sucesivamente. Este es un esquema que habla del tratamiento de la falla renal con fracción de eyección reducida según la tasa de filtración glomerular. Cuando tenemos una tasa de filtración glomerular más de 60, uno puede iniciar la terapia cuádruple. Cuando estamos entre 30 y 60, podemos iniciar una triple terapia con beta bloqueantes, con SGLT2 y ARNI, o sea, el sacubitril. Ya no, menos de 3, es decir, 15 a 30, podemos hacer beta bloqueantes y SGL2 y ACI o IECA, ¿verdad? Y la monoterapia en menos de 15, beta bloqueante o considerar ACI, o sea, nalapril sí tolera, o sea, con el potasio, ¿verdad? Siempre es importante tener en cuenta la creatinina, la evolución de la creatinina y la evolución de la diuresis y la evolución del potasio. Y otra cosa que es muy importante es la polifarmacia. Cada una de estas drogas tiene sus estudios, cada una tiene buenos resultados, pero usándolas solas. Ahora están saliendo muchos artículos asociando los ISGLT2 con finerenone o ISGLT2 con GLP-1, ahora recién. Pero el paciente está tomando ya espironolactona, está tomando ya valsartán, que le gusta mucho a ustedes y a nosotros también ya, ¿verdad? Y están tomando ISGLT2 y están tomando otra vez una tiazida. Todos ellos son natriuréticos. Y si el paciente no consume volumen de líquido suficiente, va a producir una suerte aquí, va a producir una suerte de hiponatremia. Entonces, mantener el volumen de líquido suficiente o lo que se pueda, según su fracción de eyección, si es que vamos a usar 2 o 3 de este tipo de drogas, ¿verdad? Sobre todo en el anciano, que es el que más rápido se descompensa, ¿no? Entonces, la presión arterial baja, verificar los antihipertensivos, si la fracción de eyección es baja, ver inotrópicos, ver si hay oliguria, ver la tasa de filtración, si está en descenso o hay un aumento de la creatinina, ver el volumen, AINES, nefrotóxico, hacer un Doppler renal, ver si hay una neuropatía obstructiva. Cuando hay hipercalemia, regular la espironolactona o leplerone o finerenone, los IECA, los ARA o los sacubitril igual.
y si hay bradicardia, a ver los beta bloqueantes, ¿verdad? Ahora un repaso nada más, ya hablamos muchísimo de este tema, la forma en que funcionan los ISGLT2, hay un intercambiador, un cotransportador en el túbulo proximal, más del 90% de todo lo que se filtra en el glomérulo se reabsorbe en el túbulo proximal, más del 90%. Y realmente es con consumo ATP gracias al sodio, la glucosa le da de la mano nomás y entran juntos. Esta droga lo que hace es bloquear esa bomba o ese cotransportador que mete sodio y glucosa adentro y produce una natriuria y glucosuria. Inicialmente en la diabetes lo que hay es una vasodilatación de la arteriola aferente. Porque hay una dilatación de la arteriola aferente, hay una hipertensión glomerular. Porque no le llega bien el sodio en la mácula densa. Al bloquear yo el cotransportador sodio-glucosa, le llega suficiente cantidad de sodio, entonces la mácula densa informa, no necesito de sodio, y la arteriola aferente vuelve a su longitud, a su calibre normal, y tenemos glucosuria y tenemos natriuria, que son la base fundamental de cómo funcionan estas drogas. Aparte, otros efectos inmunológicos, de aprovechamiento de la eritropoyetina, de la oxigenación y de otras importantes funciones que cumplen esta droga. Vamos a hablar un poco del DAPA-CKD. El DAPA-CKD, el primero que se hizo con pacientes renales, fue en el 2020. Realmente hubo un evento, fue un evento muy importante porque demostró que había realmente una diferencia importante con el uso de la dapalifosina versus el placebo. Pero ustedes ven una vez más que hay que darle un poquitito de tiempo para tener los resultados. En la DAPA-CKD había pacientes con y sin diabetes. Y en todos los pacientes con o sin diabetes, el primary outcome renal y el secondary outcome cardiovascular y mortalidad por todas las causas, en todos la dapalifosina fue superior al placebo, ¿verdad? Y no importa, la etiología no importaba qué tipo de nefropatía había, si era diabética, hipertensiva, glomerulonefritis, etcétera, siempre la DAPA era beneficiosa. Después, en el 2022, ya prácticamente terminó el EMPA-Kidney. Y el EMPA-Kidney llevó la franja un poquito más abajo, porque con la DAPA usamos hasta 25 ml y con el EMPA-Kidney ya usamos hasta 20 ml y se observaron los mismos beneficios, ¿verdad? Tanto desde el punto de vista renal como desde el punto de vista cardiovascular. Progresión de falla renal y muerte cardiovascular. Y también con los estudios que vinieron en paralelo, se demostró que la empaglifosina es muy útil para disminuir la sobrecarga de líquidos. Además, la empaglifosina, tanto como la DAPA, son beneficiosas en otras glomerulopatías no diabéticas. Acá vemos, según la falla cardíaca preservada o reducida y los estudios, todos ellos son estudios con ISGLT2, en todos ellos demostraron ser útiles, ¿verdad? Unas palabras nada más de los agonistas de los receptores del glucagón, lipéptido 1. En Paraguay tenemos el liraglutide, el semaglutide, no sé por qué no traen, pero traen de Brasil o de Argentina o lo que sea, y se usan bastante para bajar de peso y se utilizan en obesos y en los que tienen problemas cardíacos, pero como le va a mostrar, tiene beneficios renales también y cardíacos también, como el doctor nos demostró. El agonista dual, que es el intestinal GPI y el GLP-1, se llama tirzepatide, ya existe en otros mercados americanos, europeos e inclusive en vía oral. Tiene efecto de natriuresis, efecto hemodinámico, reduce el estrés oxidativo, mejora la glicemia, reduce la presión y aumenta la pérdida de peso. En todos estos estudios, tanto el líder como el Sustance, en donde más útil fue en la franja entre 30 y 60 ml minutos. Por eso que menos de 30 casi no se usa, ¿verdad?
El dulaglutide, igual, mayor efecto con mayor dosis en mantenimiento de la tasa de filtración glomerular. Y el flow, que es el que está ahora en boga. Finalmente, los MRA, los clásicos espironolactona y eplerones, que son no y los no esteroideos y selectivos, como el finerenone, que tiene estudios como el Fidelio, Fígaro, Fidelity. A este señor le gustaba mucho la ópera, por lo visto, ¿verdad? Y los estudios son muy importantes, tanto del punto de vista cardíaco como del punto de vista renal, con resultados muy importantes, y se habla realmente de que actúan a nivel de la inflamación y de la fibrosis, no a nivel de la glicemia ni a nivel de la presión arterial, sino a nivel, es como un antiinflamatorio o antifibrótico, ¿verdad? Y este es el estudio Fidelity, que incluyó al Figaro y al Fidelio, con resultados también muy importantes, tanto a nivel cardíaco como a nivel renal. Conclusión: la enfermedad renal crónica es común en la insuficiencia cardíaca. La disfunción renal es la razón más importante por la que las guías dirigidas en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca se implementan de forma incompleta por el temor a esa elevación de la creatinina. Una mejor comprensión del impacto de este tratamiento y en los índices de la función renal va a hacer que se trate mejor a este tipo de paciente con estas guías. Ah, la falla renal el deterioro de la función renal es uno de los predictores más sólidos del resultado de la falla cardíaca, y hay que saber interpretar estos cambios de creatinina, si son transitorios, si son prerrenales, hemodinámicos, o si son ya realmente un deterioro renal intrínseco. Evaluar también la función tubular, ¿verdad? O sea, que no solamente fijarse en la función glomerular, y también cambios en la creatinina durante la disminución de titulación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Ayala. Muchas gracias. Completo panorama sobre el tema del tratamiento en la insuficiencia renal, y nos quedó muy claro que el riñón es un compañero inseparable del corazón en la insuficiencia cardíaca. Vamos a pasar ahora a la presentación de los casos, dos casos cortitos en donde va a haber intervención de los asistentes en cuanto a la votación se refiere. Sí. El caso de la doctora Núñez es, si tienen el programa, hay un pequeño error, no es dilatado, ¿sí? Ambos casos son sobrepreservados, y ella va a hacer hincapié en el diagnóstico, y la doctora Falcón va a hacer la presentación de un caso enfocado a la terapéutica, ¿sí? Buenas noches a todos los presentes. Muchas gracias a la Sociedad Paraguaya de Cardiología y Cirugía Cardiovascular por la invitación. Esta noche le voy a presentar el caso de una paciente, perdón, el puntero, creo que se quedó ahí. Gracias. El caso de una paciente de sexo femenino, 70 años de edad, de base ella es hipertensa, diabética, obesa, extabaquista. El tratamiento con el cual ella llegó a la consulta fue losartán 50 miligramos, metformina 850. Acudió a la consulta por disnea. Ella se encontraba en clase funcional 2 de la NIJA. Al examen físico, constatamos una presión arterial de 150/75 milímetros de mercurio, una frecuencia cardíaca de 98 latidos por minuto. A la auscultación, la paciente estaba en ritmo regular, no se auscultaba soplos, y a nivel pulmonar presentaba roncus aislados. Además, llamaba la atención un edema en el tercio inferior de ambas piernas con un godet una cruz, perdón. Cabe resaltar que esta paciente llegó con nosotros después de mucho recorrer, pasó por el consultorio de neumología, incluso llegó
O sea, se le derivó a la consulta psicológica también por los síntomas que ella presentaba. Se le solicitó un ecocardiograma en la cual se informó una dilatación leve de la aurícula izquierda, una hipertrofia concéntrica leve con una masa ventricular de 101 gramos por metro cuadrado, una función sistólica del VI preservada con un patrón de relajación restrictivo. Y continuando con el algoritmo diagnóstico, tenemos unas preguntas para el auditorio. ¿Pueden escanear el código, por favor, para hacer el enlace y poder votar? Tenemos Wi-Fi en la sala. Creo que el cliente es el que entra directamente, si no me equivoco. ¿Está? Cuando demos la respuesta, estas respuestas van a quedar, como dijimos, es cortito. No se asusten. Estamos muy entrados en hora, pero es cortito. Dejamos la respuesta, presentamos el segundo caso, dejamos la respuesta y luego invitamos a los ponentes y panelistas a hacer la discusión para ahorrar un poco de tiempo. Vamos con las preguntas. ¿Ya está? La primera dice, ¿utiliza NT-proBNP en su práctica habitual para el diagnóstico de insuficiencia cardíaca? El 87% dijo que sí. Ok. La segunda. Iniciamos en esta paciente que presentó la doctora Núñez las glifosinas antes o después de un ecocardiograma. Wow, 100%. Estuvimos muy atentos ahí, ¿eh? ¿Qué es eso, ingeniero? Ah, va sumando. Cabeza a cabeza, sí. Ahí, ya. Ahí está. Antes entonces 61, ¿sí? Y después 40. 60-40. Vamos a recordar. ¿Está bien? Vamos ahora con el segundo caso. Doctora Falcón. Muy buenas noches para todos. Continuando la temática, vamos a revisar un poquito el siguiente caso. Se trata de una mujer de una mujer de 86 años, hipertensa, obesa, que ya tiene un cierto grado de falla renal, manteniendo un clearance de 35 aproximadamente. Es fibrilada en forma permanente y se conoce portadora ya de insuficiencia cardíaca con FE preservada. Se encuentra en tratamiento actual con furosemida 80 miligramos día, enalapril 5 miligramos día 2 veces al día, nebivolol y anticoagulada con apixaban en dosis ajustada 2 veces al día también. Presenta un antecedente reciente de internación por agudización de su patología de base debido a transgresión alimentaria. Actualmente ella se encuentra en clase funcional 2, es independiente, no tiene ningún deterioro cognitivo que limite su funcionalidad y acude al consultorio de la siguiente manera. Como ya les comenté, se encontraba en clase funcional 2, sin ortopnea ni episodios de disnea paroxística, a pesar de que refiere mejoría de los edemas, nota persistencia de los mismos. Y es llamativo que pesa 1 kilo más de lo que pesaba al alta médica. Al examen físico se encontraba con una presión de 160, no taquicárdica. Lo positivo del examen físico eran los síntomas de congestión, por ejemplo, los crepitantes en ambas bases y, como ya mencionamos, la persistencia de los edemas. En cuanto a las pruebas complementarias, vemos que los marcadores de congestión se encontraban reducidos. La creatinina con la que la paciente salió posterior a la internación era 1,9. Vemos un ligero ascenso de 2,2 a la semana del alta, con una disminución leve de la tasa de filtrado de 32 a 28, persistiendo una ligera hiponatremia. Entonces, teniendo en cuenta estos resultados, ¿cómo podemos optimizar el tratamiento en la consulta médica? Sería la primera pregunta.
con el mismo, ¿Pueden? pueden entrar con el mismo código que escanearon anteriormente y vemos las ¿Podés respuestas. poner otra vez? ¿Puedes poner las preguntas? ¿Ya? Las preguntas. Las preguntas. Las opciones serían, como la paciente sigue congestiva, se le aumentaría la dosis de furosemida y la citaríamos en una semana manteniendo el resto. Como segunda opción, iniciaríamos los ISGLT2 a dosis de 10 miligramos día manteniendo el resto y la citaríamos al mes para los controles. O cambiaríamos enalapril por sacubitril con valsartán a dosis bajas, manteniendo el resto de su medicación y la citaríamos en 2 semanas para el control. O finalmente cambiaríamos enalapril por sacubitril a dosis bajas, iniciar los ISGLT2 y mantener el resto citándola en 2 semanas. Enseguida vamos a ver las respuestas de la votación. Lo que se realizó con este paciente fue el cambio de enalapril por sacubitril a dosis muy bajas, además de iniciar los ISGL2. A los 15 días, nuestra paciente acude nuevamente en clase funcional 2 sin ortopnea, disnea paroxística ni edemas. Verificamos la pérdida de 1 kilo de peso con respecto al peso previo de hace 15 días, manteniendo buenas cifras de presión en el domicilio. En cuanto a los controles de laboratorio, vemos que así como nuestra paciente clínicamente no está congestiva, los marcadores de congestión siguen en descenso, pero tenemos un pequeño problema con el riñón. Nuestra creatinina vemos que continúa en ascenso, actualmente ya 2,41 con una tasa de filtrado de 25. Vemos que el hematocrito también está un poco más concentrado. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿qué haríamos en esta situación? Tenemos una paciente adulta mayor con insuficiencia cardíaca y empeoramiento de una falla renal previa. Lo que haríamos es retirar los ISGLT2 manteniendo el resto, o bien retiramos el sacubitril manteniendo la medicación previa, disminuimos la dosis de furosemida manteniendo la medicación habitual, o bien volvemos al tratamiento previo que implicaría retirar el sacubitril y la empaglifosina en este caso. Pueden votar y vamos a analizar el caso. Sí, ¿Pueden votar o no? ¿Ya lo hicieron? sí, ahí están las respuestas. La mayoría de los presentes disminuiría la dosis de furosemida manteniendo el resto de la medicación. Podemos volver a... Genial. Entonces nosotros también optamos por disminuir la dosis de furosemida debido a que nuestra paciente estaba euvolémica clínicamente y también los marcadores de congestión nos apoyaban bastante en esa decisión. Y en el control actual, a las 2 semanas nuevamente, o sea, ya pasó más o menos un mes de la internación, vemos que nuestra tasa de filtrado volvió aproximadamente a su nivel basal de 34 con una creatinina de 1,8. Los marcadores de congestión siguieron estables como acompañando también a la clínica de la paciente. Entonces, finalmente, gracias a todo esto y a la paciencia, se consiguió titular las drogas que realmente demostraron beneficio para esta paciente en su enfermedad crónica, manteniendo el resto de la medicación. Y eso es todo. Muchas gracias. La primera se votó, ¿sí? Por favor, los panelistas y si me acompañan aquí, vamos a hacer 5 minutitos más de su tiempo, por favor, colegas. Aquí vamos a hacer los comentarios de la respuesta dada por los asistentes a la luz de las evidencias científicas. Parece que aprendieron todo, profe. ¿Vio cómo respondieron?
Gustavo, por favor. Canta. Gracias, Manuel. Doctor Feynman, ¿usted tiene Sí, qué opinión le merece los dos casos. los casos? En relación con el primer, no sé si se me escucha ahí, ¿me No, pueden habilitar? César, el del doctor, por En favor. relación No, con el primer caso, ahí se escucha. En sí. relación con el primer caso, me parece muy interesante el derrotero que hace la pobre señora con disnea. Y probablemente la moraleja más importante que saco de este caso es que no debemos naturalizar la disnea en el paciente obeso, en el paciente anciano, porque puede ser que le falte el aire porque sea obeso, pero además puede tener insuficiencia cardíaca. Y a veces es difícil la línea divisoria, por lo que estuvimos discutiendo antes, que el paciente obeso tiene insuficiencia cardíaca. Y esa falta de aire muchas veces está vinculada con la insuficiencia cardíaca. A veces es difícil el diagnóstico porque los péptidos natriuréticos en el paciente obeso, como ya comentaran, eh, tienden a estar más bajos, con lo cual el paciente tiene disnea, como tantos que pueden tener disnea, tiene edema, como cualquier mujer grande obesa va a tener edema, seguramente no tiene un cuello donde se puedan objetivar los yugulares, puede tener problemas respiratorios y tener un poquito de crepitantes. Y acá es donde hay un dato diagnóstico que yo jerarquizaría más allá de lo que dicen las guías. Es la prueba terapéutica. Le doy un poquito de diurético y veo qué respuesta tuvo la paciente. Si la paciente mejoró, bueno, voy para adelante tomando en cuenta todo lo demás. Le controlo el problema respiratorio, le corrijo el hematocrito, todo lo que haga falta. Pero además la trato por la insuficiencia cardíaca. Y probablemente un poquito la pueda ayudar a que mejore. Doctor, ella era ex tabaquista, eso era un distractor en el tema de la disnea. Y a mí me sorprende que el auditorio haya votado más del 64, ¿verdad? Más del 64. No, no se usa tanto pro BNP. Nosotros, Gustavo, nosotros no pedimos tanto en el hospital. En clínicas estoy hablando, en clínicas. Un poco el lugar donde uno está trabajando, ¿verdad? Pues yo creo que a la hora actual, línea es sinónimo de ProBNP, la cosa más sencilla y tiene un valor predictivo, un valor pronóstico, tiene No, una, o sea, yo creo que no puede dejarse de no, estar. no desde ese punto de Sí, vista, el el punto de vista costo. lógico, el Nosotros no costo tenemos esa son posibilidad. 100 o 150 mil guaraníes, yo creo que si mal no recuerdo, ¿verdad? Algo así, Sí, ya. Eh, son 20 mm, dólares. Más o menos en la Argentina, lo que ¿cuánto cuesta en costará? el Son 20 hospital dólares. Yo creo que público. es fundamental. A la hora actual no se puede. Paciente con disnea, sobre todo la paciente que comentó, lo que comentó el doctor, la paciente obesa, clásica, tiene una, fíjense, la cocario tiene un patrón restrictivo, está sobrecargada. Y aún ahora no se olviden de todas estas medicaciones fabulosas, los cuatro fantásticos, los cuatro pilares, pero los diuréticos cuando hay sobrecarga son clase uno, siguen siendo clase uno con todas las medicaciones. Si no le descongestionamos, no descargamos el cuadro, la paciente no va a mejorar. La paciente tenía edema, tenía Godet, tenía un patrón restrictivo en la cocardiografía, signos de elevación de presiones llenados indudablemente, tratamiento diurético y lógicamente yo estoy seguro que hacer un ProBNP, el ProBNP ya está elevado. Yo quisiera hacer, primero que nada, agradecer la invitación. La verdad que fue muy provechosa y aprendí mucho. Espero que todos igual. Eh, no sé si es un pensamiento un poco del punto de vista cardiológico, ¿verdad? Pero si, cuando uno analiza los datos, la principal causa de internación en el mundo, en todos los registros mayores de 65 años que se ingresaron por DINIA, es la insuficiencia cardíaca. Y de todas las internaciones, casi un 50% son de falla cardíaca con fracción de eyección preservada. Entonces, yo creo que tendremos que no dejar de pensar justamente en una persona que tiene factores de riesgo y se ingresa por disnea, de que es muy probable que tenga insuficiencia cardíaca. Y por supuesto, creo que la congestión podemos llegar por varios otros métodos si tenemos una barrera, digamos, de no disponibilidad del NT-proBNP. Pero quisiera más dejar ese concepto que todos lo manejamos
de que la persona que ingresa por disnea, más de 65 años, una alta prevalencia es por insuficiencia cardíaca. De hecho, es la causa más frecuente de internación en los Estados Unidos y en todos los registros internacionales. El paciente necesita una ecocardiografía que es más costosa que el ProBNP y la ecocardio puede ser variable, pues si ese día no estaba congestiva, no sé, tiene el valor de la ecocardio en ese momento, ahí está Raúl también, indudablemente aporta muchos datos de cómo está la aurícula, por dónde está dilatada la aurícula, sobre hipertrofia, hay restricción al llenado, indudablemente hay una asociación de disnea y ecocardio, no sé, tal vez disnea y ProBNP y luego ecocardiografía, aparte de la Sí, clínica. el objetivo de hacer esa pregunta era justamente eso. En un lugar público, siempre estoy hablando de lugar público porque yo trabajo en un lugar público y o en la seguridad social, un ecocardiograma te puede tardar un mes. Dentro de un mes va a tener el paciente. Entonces, ¿qué hacemos un mes? No le damos tratamiento al paciente. Eso es lo que no podemos hacer. No es necesario tener. El ecocardiograma te aporta datos para fenotipar el paciente y hacer diagnóstico de otras patologías específicas como causa de insuficiencia cardíaca preservada, pero no por no tener un eco dejar de instaurar el tratamiento que está indicado. Totalmente. Creo que estamos todos de acuerdo que cuanto más disponibilidad tengo, mejor de recursos. Ahora, ojo, que también tengo que interpretarlos bien. Por ejemplo, me ha pasado muchas veces que pacientes con disnea, eh, uno le pide el péptido natriúrico, el péptido natriúrico es bajo y uno dice, esta mujer se queja. Y pobre mujer tiene insuficiencia cardíaca, porque los péptidos natriuréticos, especialmente en las personas obesas, pueden ser normales. Y depende también cuál es el punto de corte de la normalidad, porque el NT-proBNP varía de acuerdo con la edad, de acuerdo con el sexo, de acuerdo con el peso, y a lo mejor yo creo que es normal ese valor, y sin embargo está elevado para el contexto de ese paciente. Doctora Urubé, mientras tanto, profesor, lo otro muy frecuente es ver en las historias clínicas y en los diagnósticos hipertensión arterial y disnea. Eso no es un diagnóstico, tiene No, que, hipertensión y disnea. no, y además el paciente, la insuficiencia cardíaca tiene otro problema, que es, digamos, viene un paciente con fiebre, le tomo la temperatura y tiene fiebre. Viene un paciente con insuficiencia cardíaca, le pregunto cómo está, me dice que está bien. ¿Le falta el aire? No. Y tiene razón, no le falta el aire. Ahora, si le pregunto, ¿camina? No, no camina. ¿Y por qué no camina? Porque si camino me falta el aire. Es decir, que cuando el paciente está con nosotros no tenemos la objetivación de lo que el paciente tiene. Entonces, muchas veces tenemos que ir a buscar los síntomas, Investigar. claro, y la prueba de ejercicio es a veces hacerlo caminar Hace 6 simplemente. minutos, sí. O sea, usar los recursos A ver, que dispongo y tratar de optimizarlos. doctora, Sí, muchas gracias, doctora, por la oportunidad. Y bueno, realmente yo soy nefróloga también, entonces como veo que el doctor Roger está ahí en disminución de condiciones contra todos los cardiólogos, ¿verdad? No, recordar nomás eso que usted dijo también, doctor, la importancia de ir a lo básico. Vamos al examen físico, a la auscultación, al control de cómo está la turgencia yugular, auscultar al paciente, tomar la presión. Eso mirar si no tiene Godet, ¿verdad? Esos son controles básicos que nos pueden ayudar en primera instancia y mucho a detectar los signos de una sobrecarga, de una insuficiencia cardíaca sin esperar un ProBNP o un ecocardiograma que puede ser un poco más tarde, ¿verdad? 1, 2 días, 3 días, pero el inicio precoz de ese tratamiento para mí es fundamental y comparto plenamente con el doctor Olmedo que cuando está sobrecargado el diurético salva y en 24 horas vemos los resultados, ¿verdad? Entonces, recordar un poco ante este público joven también la importancia del examen físico y del estetoscopio que todavía es muy válido. gracias, doctora. No, justamente que no siempre es tan fácil como esta paciente que nos presentaron. Paciente, 60, 65 años de edad, un poco obesa, un poco hipertensa, que viene a la consulta por disnea, viene, uno le da toda la medicación, no mejora. La ecocardio no muestra patrón restrictiva, un trastorno de relajación probablemente. El ProBNP puede ser normal, por un fenotipo puede tener ProBNP cuando hay obesidad.
pero esa paciente uno le pone un ecoestrés, la hace caminar 3 minutos en la banda deslizante, el patrón se va a la onda E, va arriba, hay hipertensión pulmonar. Muchas veces hay que buscar en forma mucho más activa, no es tan sencillo como la paciente que presentaron. Rocío. Buenas noches de nuevo. Una pregunta para el doctor Ayala. Exactamente. En el consultorio, a nosotros los cardiólogos nos cuesta un poco suspender nuestra medicación que nos cuesta tanto titular cuando aparece, por ejemplo, hipercalemia en nuestro paciente. ¿Cuáles son las estrategias que tenemos para el manejo de la hipercalemia ambulatoria? Hipercalemia, ¿verdad? Bueno, resulta ser que justamente en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca, dentro de los 4 pilares, y en general e históricamente ya con los IECA y con los ARA, y luego con los MRA, la espironolactona o leplerone, siempre hay una tendencia a retener el potasio, ¿verdad? Realmente, cuando utilizamos varios tipos de drogas que retienen el potasio, tenemos que tratar de titular las drogas que retienen potasio o retirar una de las que está reteniendo potasio. Podemos insistir también un poco en la dieta, ¿verdad? Y otra cosa muy importante que también hace el ISGLT2 es disminuir la hipercalemia, ¿verdad? O sea, una buena opción es pensar siempre en el ISGLT2 cuando estás utilizando un eplerone o una spironolactona que te levanta el potasio, ¿verdad? Eh, cuando usamos juntos el valsartán o el telmisartán, retiene potasio, el spironolactona retiene potasio, entonces podemos utilizar a dosis menores estas 3 drogas y va a mejorar tu calemia, ¿verdad? Depende mucho de la diuresis. La calemia depende 90%, se elimina 80-90% por el riñón y 10 o 20% por las heces. A no ser que haya cambios de potasio intracelular o extracelular, y ya tenés otros motivos como la acidosis, por ejemplo, o los AINES o ciertos beta-bloqueantes también son otras causas también que dan hipercalemia, pero interna, no de equilibrio externo. La dieta tiene mucho que ver, sin embargo, no tenemos que tenerle miedo al potasio, decía un profesor francés en el Congreso Francófono, hasta que llega a 5,5, porque le quitamos vegetales que son muy importantes, verduras, vegetales y frutas que son muy importantes para la microbiota intestinal y que son a su vez muy importantes para el estado inflamatorio. Entonces, no hay que tenerle mucho miedo a ese nivel 5,5. Si tu paciente está orinando bien, titular las drogas y asociar o no a una glifosina que te va a ayudar a controlar la calemia, ¿verdad? No todos responden de la misma manera a una hipercalemia, por eso es importante ver también un electrocardiograma y nada más, ¿verdad? Pero no hay que tenerle mucho miedo. La diuresis, sí, si hay una disminución de la diuresis, hay que tener en cuenta eso, pero si vos tenés una buena diuresis, no hay que preocuparse tanto. Un potasio de 6, 6,5, sí, serían como para preocuparse ya un poco más. Con respecto a lo que estaban hablando recién del ProBNP y el ecocardiograma, en el sentido de lo que dice Gloria también, ¿verdad? Y hablando un poco de fisiología, el ProBNP, el péptido natriurético cerebral brain o el atrial, son factores que se secretan cuando hay un overlap, una sobrecarga de líquido. Y son péptidos que informan al riñón y se empiezan a eliminar mucho sodio y mucha agua por los túbulos. En cualquier tipo de sobrecarga vos vas a tener un ProBNP aumentado. Y nosotros, tenga o no tenga falla cardíaca, le vamos a hacer furosemida igual nomás luego, ¿verdad? O sea que si yo tengo un paciente con edema, sobrecargado y disnéico, yo le voy a hacer furosemida, tenga o no patrón restrictivo, tenga o no fracción de inyección baja o tenga o no ProBNP alto, ¿verdad? Que le voy a hacer nomás lo diurético como buen nefrólogo, ¿verdad? Porque yo le quiero quitar el volumen que tiene encima, ¿verdad? La congestión en esto, ¿querías hablar, Manuel? La congestión es un problema en estos pacientes y en la literatura tanto americana como europea hablan de que los pacientes
que estuvieron en internación salen hasta un 20 a 30% con congestión, salen de la internación. ¿Por qué? Porque le subió la creatinina, le bajaron las dosis de diurético, lo mandaron a casa y en 15 días ese paciente retorna otra vez con el mismo problema. Por eso es que la ingurgitación yugular, como aprendimos nosotros en mi época, ¿verdad? La hepatomegalia es tardío. Hoy hay herramientas y hay formas de ver congestión para enviar a un paciente seco y cerciorarse de que quede en casa mucho tiempo, que su etapa de transición sea efectiva. Estamos hablando de ecografía, como Doppler de la vena renal o de la vena cava. Y la otra cosa que le quiero preguntar, doctor, es la creatinina. Hoy sabemos que la creatinina es muy tardío. Cuando la creatinina sube, es tarde. Entonces, nosotros los cardiólogos no sabemos eso, por eso siempre le llamamos a los nefrólogos. Y siempre nos dicen qué hacer ahora, porque guiarse solamente por la creatinina, sin embargo, he visto que usted presentó eh, esa guía, ¿verdad? Que tenía solo creatinina, pero lo que se lee es que eso es ya tardío. Y otra pregunta que quiero hacer es, en el camino que nos hizo recorrer ambos, usted y el doctor Feynman, de las glifosinas, va bajando 40 al principio, 35, 25, 20. ¿Hasta dónde? Eh, ah, bueno, primeramente en los estudios, por ejemplo, de Subervi Sepsis Campaign, de aquí en UTI, por ejemplo, se sabe que el agua mata, o sea, la sobrecarga hídrica mata. El edema cerebral, el edema renal, el edema intersticial pulmonar mata. O sea que cuando el paciente empieza a entrar en oliguria, qué sé yo, no hay que tardar mucho tiempo para entrar con la máquina y quitarle líquido. O sea que sabemos bien que la congestión produce inflamación y no le hace bien, no es un buen ambiente para la célula, ¿verdad? Eso es así. Yo diría que es un arte, ¿verdad? Porque siempre es la pelea entre el cardiólogo y el nefrólogo, ¿verdad? Entre no secarle demasiado y que no esté tampoco sobrecargado ni congestivo, ¿verdad? La clínica yo creo que es soberana y las elevaciones transitorias hay que, de ahí la periodicidad de verle en ambulatorio y si le conoces a tu paciente, no tomar medidas abruptas de cortarle el tratamiento que le puede salvar la vida porque este tipo de tratamiento, los cuatro pilares que le llaman a usted, salvan vidas aún en falla renal, ¿verdad? Entonces, el primero está la vida, después todo el órgano, desde luego. Entonces, si hay elevaciones transitorias, ver lo que dijimos, quitarle el aire, que esté tomando líquido, disminuir las dosis si está usando 3 o 4 drogas, todas natriuréticas, etcétera. Con respecto a las glifosinas, Am, si vos iniciaste las glifosinas, podés continuar con ellas hasta llegar a la diálisis. Hasta la diálisis se puede llegar. Lo, eh, pero no podés iniciar un tratamiento con glifosina iniciar con un clean en menos de 20. Pero si vos ya le tenías al paciente con glifosina, podés usar hasta la diálisis. No hay estudios todavía en diálisis. eh, en trasplante hay algunos, sobre todo NODAT, New Onset Diabetes en trasplante. Y en diálisis peritoneal algunos están estudiando porque preserva la membrana peritoneal en DPCA, ¿verdad? O en DPA. Hay un estudio grande que se llama Life Cycle, que es de la dapaglifosina, que estudia todos esos aspectos, pero va a culminar en el 2025 más o menos, en pacientes dializados, trasplantados y en diálisis peritoneal. Pero yo pregunté eso una vez y me dijeron que sí, que se puede usar, pero es off-label. O sea, no está, no hay medicina basada en la evidencia, no hay fundamento todavía en la literatura para usarlo en pacientes dializados. Sí, Manuel. Quisiera hacer una pregunta y escuchar un poco la experiencia del doctor Fireman, que es algo que cada vez siempre, bueno, cuando tenemos nuevas terapéuticas, a veces tenemos nuevos problemas. En la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, en el fenotipo de obesidad, el STEP Heart Failure Trial, como bien mostraste, hay un beneficio con la semaglutida. Pero si yo
tengo previamente el diagnóstico de falla cardíaca preservada, probablemente lo tengo con un inhibidor SGLT2. Y el STEP, como fue no diabético, solamente un 30%, estamos hablando todavía, culminó en el 23, solamente un 30% o menos del grupo semaglutida también tenían inhibidores SGLT2. Entonces, ¿cuál sería tu opinión y tu experiencia en pacientes con falla preservada no diabéticos en quien tengas que usar inhibidores SGLT2 y semaglutida? Acá hay dos formas de ver el problema. Uno es el teórico y otro es el real. Claro, desgraciadamente, desde el punto de vista económico, es un desafío que se puede alcanzar, pero en pocos pacientes. ¿Por qué? Porque se trata de dos intervenciones costosas. Eh, Hay un cardiólogo que hace mucha estadística que se llama Badhu Ganathan, y publicó un trabajo donde analizó el beneficio por separado de las tres drogas, de la finerenone, de la semaglutida y de los ISGLT2. Y claramente la combinación suma beneficios, cosa que es esperable porque actúan a través de mecanismos de acción complementarios. Si me preguntas mi experiencia, creo que tengo uno o dos pacientes que están recibiendo ISGLT2 y que están recibiendo, pero son diabéticos. En no diabéticos, digamos, todavía no está, en mi país por lo menos, no fue aprobado el uso de los GLP-1 en pacientes para el tratamiento de la obesidad. Pero sí, como perspectiva le veo. ¿Puedo hacer un comentario más al tiempo? Porque me parece que el tema que plantearon es el mayor desafío que tenemos, que es lograr la descongestión apropiada cuando el paciente se va a ir de alta. Cuando el paciente se va de alta congestivo, tiene una muy alta tasa de rehospitalización. Cuando el paciente se va de alta descongestionado, tiene una muy alta tasa de rehospitalización, un poquito menor, pero el problema sigue estando. Y acá nos preguntamos dos cosas. Uno, si tengo que agregar otros tratamientos a la descongestión, y la respuesta es sí, pero la otra es si valoré adecuadamente la descongestión del paciente. Y acá, si me permitís, un pequeño disenso. En este punto, la clínica no es soberana, porque si yo me guío solamente por la clínica, por ingurgitación yugular, por edema, voy a dar de alta pacientes que yo creo que están descongestionados, pero siguen teniendo exceso de líquido. Y esto es muy difícil y probablemente tengo que sumar todas las herramientas que pueda tener a mi disposición. La placa de tórax, el ultrasonido. Cuando me refiero a ultrasonido, hablo del ecocardio y tratar de aprovechar la vena cava inferior, la relación E', la relación EA, la presión sistólica pulmonar, porque a veces el paciente tiene hipertensión pulmonar, la principal causa es la insuficiencia cardíaca izquierda, y lo descongestiono y baja, pero a lo mejor tiene más margen todavía para bajar. Después, lo que mencionaron mucho, el Doppler renal, el Doppler de la vena porta también. Es decir, tengo varios elementos como para tratar los péptidos natriuréticos. El paciente lo tengo con más de 1000 al alta y probablemente a lo mejor no le puedo sacar más líquido, pero ese paciente se va a volver a hospitalizar. Y el gran tema, la creatinina. Y acá yo creo que uno de los problemas es idiomático. El idioma es limitado y entonces discutimos si es insuficiencia renal o worsening heart failure, o worsening renal function, pero en realidad el problema no es el riñón. Un paciente puede subir la creatinina con un riñón absolutamente sano. El problema es hemodinámico. Y el problema hemodinámico, cuando me sube la creatinina, no necesariamente es porque el paciente está seco. ¿Por qué? Porque es más fácil el pasaje del intravascular a la nefrona que del intersticial al intravascular. Y el paciente congestivo, ¿dónde tiene líquido? En el intravascular y en el extravascular también. Entonces, yo le saco líquido del intravascular, le sube la creatinina porque disminuye el filtrado, pero el paciente sigue lleno de líquido. Tengo que tener paciencia. El problema no es que me suba la creatinina, el problema es que el paciente no me orine. Si el paciente no me sube la creatinina y no me orina, le va a ir mal.
Si el paciente le sube dentro de lo razonable, obviamente, la creatinina, y hace balance negativo, tengo que estar contento. Ese paciente va a andar bien y la creatinina se va a normalizar. El desafío es sacarle el líquido que tiene de más. Gracias. Sí, por supuesto que todos los métodos auxiliares diagnósticos son importantes. Yo digo nada más que si yo veo a un paciente con anarxarca y con disnea, yo le hago furosemida y después le hago el ProNP, la cocara y todo lo demás. Primer punto. Segundo punto, lo que usted acaba de decir se llama presión o volumen intravascular ineficaz, ¿verdad? Porque la presión tisular hacia el riñón está disminuida por el volumen o gasto cardíaco y a veces, muchas veces la albúmina está baja y bajo poder broncótico también. Si el paciente está congestivo por afuera, pero por adentro, dentro del compartimiento intravascular, el riñón lo interpreta que está seco. Por eso es que activa todo el sistema renina-angiotensina, el simpático, la aldosterona y todo. Con respecto a lo que me preguntaste hace rato, se sigue usando la creatinina, no tenemos otro marcador, aunque se secrete por el túbulo y no estime bien la función renal, es lo más práctico que hay. La cistatina C no es muy práctica, no se usa mucho en forma habitual, más que en estudios científicos. Estamos buscando nosotros marcadores de lesión, porque cuando hablamos de injuria renal, primeramente tenemos un estadio hemodinámico, luego una lesión, una injuria y luego ya entramos a una etapa netamente de insuficiencia renal. Lo que pasa es que estos marcadores nuestros de lesión no son como los de ustedes, ¿verdad? De troponina o CPK. Encontramos algunos marcadores de lesión renal, como el N-gal o como el Akin, que encontramos en una etapa previa a la elevación de la creatinina, pero no sabemos todavía qué valor darle. No sabemos todavía qué importancia tienen, ¿verdad? Es decir, dentro de del uso práctico y clínico, qué valor poder darle al medir. Hay muchos estudios de Akin, de N-gal, de marcadores urinarios, sanguíneos, de lesión renal antes de que ocurra un AKI, pero no sabemos todavía qué importancia darle, ¿verdad? Bien, vamos a ir terminando en honor al tiempo, ¿verdad? Es un poco tarde. Y para cerrar, decir simplemente que esta enfermedad es muy heterogénea, que hay que tratar de apuntar al mecanismo fisiopatológico que la provoca para ir a hacer un traje a medida en el tema de tratamiento. Y lo que me parece que es importante también que no olvidemos los paraguayos que tenemos mucha prevalencia de hipertensión, obesidad, sedentarismo, diabetes, alcoholismo, y que si nosotros manejamos bien esos factores de riesgo, seguramente vamos a tener menos insuficiencia cardíaca preservada. Gracias.